Cordiales saludos desde el Rincón de Pensar de Granada 9 Televisión. Hoy nos encontramos en la librería Picasso, el lugar en el que nos vamos a ver con cierta frecuencia para entrevistar a personajes literarios, tanto de la tierra como de personajes que pasan por esta ciudad, que no son pocos. Hoy tenemos el privilegio de tener en nuestro programa a Fernando de Villena, poeta, escritor, ensayista. Muy buenas, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Pues muy agradecido de que hayas contado conmigo para este encuentro. Es siempre un placer, Fernando. Bueno, pues como son tantas las cosas de las que podemos hablar con Fernando, yo creo que podíamos empezar, pues bueno, pues por cuáles han sido las últimas publicaciones tuyas, para que demos cuenta de ellas en nuestro programa. Bueno, yo soy un escritor muy prolífico y cultivo diversos géneros, ¿no? Entonces, entre los últimos títulos míos, pues se encuentran en poesía un libro titulado Estampas de Vejecia, que recoge poemas muy reflexivos acerca de esta etapa final de la vida, ¿no? Que es la vejez, ¿no? Pero en un sentido positivo, no derrotista, ¿no? Luego, a nivel narrativo, he publicado una novela sobre Alonso Cano, y su tragedia, ¿no? La tragedia cuando muere su mujer y lo acusan a él. Y también he publicado un libro que se llama 127 libros para una vida, que es un libro ensayístico en el cual recojo los 127 libros que considero imprescindibles en cualquier biblioteca. Y bueno, aparte aquí tengo algunos otros libros de los que luego si quieres hablaremos de ellos. Bueno, ¿y cómo convive, bueno, pues dos géneros, pues bueno, pues en principio aparentemente, si no contradictorios, sí distintos en su concepción genérica del mismo, y valga la redundancia? Me refiero si la convivencia es pacífica entre la poesía y la narrativa en tu mundo literario. Bueno, sí. Son dos cosas muy distintas. Escribir novela es un trabajo de muchos días y de mucha constancia. Es decir, cuando empiezas una novela, lo peor que puedes hacer es dejarla y continuarla luego, sino que te exige, pues, día a día levantarte y dedicarle como mínimo 2 o 3 horas, ¿no? Claro. Mientras que la poesía, tú lo sabes porque tú eres un gran poeta, es algo que viene cuando ella quiere y eso sí, hay que estar muy receptivo y cuando el canto de las sirenas te llega, pues estar muy atento, ¿no? Y bueno, como profesor literario que eres, porque creo que ya te has jubilado, ¿no? Sí, afortunadamente. Bueno, pues ¿cómo respiras tú, digamos, la literatura, como profesor me refiero, para tratar de instigar a los alumnos para que se imbuyan de esa magia que tiene la literatura? Bueno, mira, cuando yo empecé a dar clase y durante bastantes años, era muy hermoso transmitirle el amor a la literatura, porque había cierta libertad de cátedra y tú podías dedicarte más a ello. Luego era muy importante que había muchas horas de literatura en el programa. Yo recuerdo que en el COU, que era el curso anterior a la universidad, había 4 horas de literatura española, 3 de lengua española y 1 de comentario de texto. Todo eso lo barrió la LOSE y las posteriores leyes educativas, y se convirtió en 3 horas de lengua y literatura, en que todo prácticamente es lengua, y hay un apéndice en el que se pretende meter toda la literatura española contemporánea, por ejemplo.
Ya. en un solo curso, ¿no? Entonces es una cosa, en fin, la crisis de la humanidad, el humanismo que te lo comentaba antes, Sí. el humanismo que hemos vivido nosotros en los años 60, 70, esa abundancia, yo recuerdo desde Costales hasta la plaza de la universidad había 15 o 16 librerías. Hoy no hay ninguna. Ciertamente. Y era una cosa abrumadora, ¿no? La cultura era un valor, ¿no? La gente estaba feliz. Ahora están felices de no tener cultura, Sí. es decir, se ha hundido todo, ¿no? Vivimos en un mundo muy confuso, es decir, todo lo que creíamos seguro hace 40 años, hoy ya no lo es. Sin embargo, es curioso que en el ámbito, digamos, de la edición, pues, bueno, parece que hay un movimiento realmente pujante en el cual no siempre, eso es una realidad incontestable, hay calidad, ¿no? Sin embargo, parece que el aspecto, digamos, de marketing comercial se ha impuesto precisamente en la producción editorial, ¿no? ¿Lo ves así tú también? Totalmente, es decir, y sobre todo en las grandes editoriales. Las grandes editoriales te pueden vender cualquier cosa porque es todo cuestión de marketing. Entonces están publicando libros muy malos, es decir, libros que al final acaban en las librerías de Lance, cientos de libros de novelas pseudohistóricas que no tienen ningún rigor, montañas de libros malos. Claro. Pero claro, le hacen esas portadas, ese lujo, ese lanzamiento y le dan premios amañados. Y entonces todo es un cuento, un camelo, ¿no? Creo que la verdadera literatura se está refugiando en editoriales pequeñas, con editores que aman de verdad la literatura. Sí, en ese sentido me gustaría también que nos dieses tu opinión sobre precisamente esas editoriales pequeñas, independientes, y su labor. Claro. Que yo considero que es verdaderamente importante, ¿no? Claro, bueno, tú sabes de esto mucho porque has tenido Giso y tienes Giso que ha hecho una labor de ese tipo, una labor de verdadera cultura al margen de todo la alaraca, de todo el festín, ¿no? Pero hay otras editoriales como Port Royal, como Eboé, editoriales que verdaderamente apuestan por una literatura verdadera, ¿no? y que no se dejan engañar por el canto de sirenas, porque ocurre una cosa, en estas editoriales que publican libros con más entidad, libros más serios, a lo mejor no se venden los libros como ocurre con Planeta o con estas grandes editoriales que se venden rápidamente, es decir, sale un premio Planeta y vender un montón, pero a los 4 años ya nadie se acuerda de quién ganó el premio Planeta hace 4 años. ¿Por qué? Porque son libros que están destinados a perecer. Sin embargo, los libros que se publican en estas pequeñas editoriales siguen formando el fondo de las librerías porque se venden con un goteo muy interesante, ¿no? Sí, y aparte también hay una cosa que a mí me interesa mucho de las pequeñas editoriales y es que, bueno, pues no se ha perdido el gusto por hacer ediciones hermosas, claro, claro, ediciones cuidadas, sí. En las que el libro pues tiene una de sus manifestaciones, a mi juicio, pues más interesante, es decir, el libro como objeto de arte, ¿no? Claro, totalmente. Tú fíjate, por ejemplo, cualquiera de estos libros, ¿no? Claro. Por lo pronto van cosidos, cosa que las grandes editoriales ya no encontrará un libro cosido salvo casos excepcionales, ¿no? Vamos, está hecho con verdadero amor, ¿eh? Sí. Y eso se ha perdido. Impresiones impecables, diseños realmente, en fin, claro, concordantes con la idea de lo que tiene que ser una colección literaria. Yo eso es una de las cosas que más echo de menos precisamente en las tiradas de grandes editoriales, ¿no?
Y creo que al hilo de lo que estamos comentando con la cuestión de las ediciones, también es verdad que estamos viviendo unos momentos en los que la literatura y particularmente la poesía, bueno, pues le cuesta mucho sobrevivir. Es decir, me refiero a que parece que hay un mercado que ya está totalmente copado y a través del cual pues parece impenetrable, no hay manera de poder entrar dentro de él. ¿A qué criterios te parecen a ti que son los que responden precisamente a estas circunstancias tan difíciles, sobre todo para los poetas que quieren abrirse camino y no quieren abrirse camino al uso, bueno, de lo impuesto? Bueno, en España ha habido una poesía oficial que durante muchos años ha estado prácticamente costeada por la oficialidad y que casi sigue costeada por la oficialidad. Tú sabes cuál es esa poesía. Sí. Una poesía que la Junta de Andalucía la está promocionando constantemente, que en Madrid también se ha promocionado, en fin. Y luego existe una poesía que se abre camino poco a poco, ¿no? Sí. Y yo creo que esa es lo mismo, ¿no? Esa poesía oficial, que era una bajada de calidad, de una bajada de calidad manifiesta con respecto a poetas mucho más serios, ¿no? Que tenían mucho más cuidado a la hora de acometer el verso y tal. Esa poesía oficial nos ha llevado a estos jóvenes poetas que hoy pueblan Cosmopoética o que hoy pueblan este tipo de festivales y que son más raperos que poetas, son verdaderos juglares, mientras que la poesía verdaderamente seria, la que enlaza con el 27, con el modernismo, con el barroco, con el renacimiento, con los clásicos grecolatinos, una poesía de tradición antigua. Esa poesía se abre camino muy por debajo, ¿no? Sí. Es un río subterráneo, ¿no? Y yo creo que casi estamos a punto de llegar a las ediciones que hacía D'Annunzio, que eran de 25 ejemplares, ¿no? Pero bueno, mira, Juan Ramón decía a la minoría siempre. Yo no es que piense que la poesía deba ir a la minoría, lo ideal sería que fuera a todo el mundo, pero lo que no se puede es rebajar el listón de una manera tan descarada, porque eso acaba siendo el fin de la poesía. De hecho, estoy viendo ahí una colección que está convirtiendo la poesía en lo que hasta ahora nunca había sido. Un objeto de consumo. La poesía se había mantenido al margen durante mucho más tiempo, había resistido más que los otros productos, y sin embargo ahora se ha convertido en eso, en un producto. Pero claro, eso no es la poesía. ¿Tú no crees que precisamente eso que está sucediendo responde a una falta de conocimiento precisamente de esos valores literarios de los grandes autores en fin, de nuestra tradición? Claro. Yo creo que eso es algo que responde fundamentalmente a eso. Claro, es lo que te comentaba antes, ¿no? La LOCSE ha hundido las humanidades, la filosofía ha desaparecido, el latín desapareció hace ya tiempo, el griego no te digo. La literatura ha quedado reducida a un apéndice. Entonces, ya, ¿qué queda? Así está viniendo el mundo que viene, ¿no? Que es un mundo cada vez más... de una pobreza intelectual. Sí, y sobre todo es apagar el espíritu crítico. Lo que le interesa al gran capital, que es el que controla todo, porque no nos creamos que esto es España, solo en España. Es decir, esto se está imponiendo en todo el mundo, ¿no? Y esta bajada de nivel cultural tan extraordinaria responde al interés del gran capital en crear esclavos felices, es decir, esclavos que tengan lo justo para comer y poco más, ¿no? Y no tengan ningún espíritu crítico. Entonces sean personas que vayan a trabajar las más horas, si les pueden meter 12 horas al día, pues 12 horas,
si los pueden despedir cuando quieran por nada, y eso sí, darle lo justo para que coman y no protesten. Y yendo ya a otra cuestión, o volviendo mejor a la cuestión de tu obra poética y de narrativa, de estos últimos libros tuyos, ¿cuál le tienes tú especial cariño? Si es que hay alguno en concreto que así sea. Para mí, yo creo que en poesía lo más alto que he hecho, lo más importante, son los 7 libros del Mediterráneo, que es un intento de canto épico a este mar y a esta cultura nuestra, latina, sí, que en oposición a la cultura anglosajona, ¿no? Entonces son 7 libros. El primero es un viaje hipotético a través de las 2 orillas del Mediterráneo. El segundo libro está dedicado a la poesía a la manera de los griegos. El tercero dedicado a la poesía latina. El cuarto es un libro sobre la Edad Media en ese ámbito mediterráneo, ¿no? Entonces ya son las 2 orillas, el Islam y el cristianismo. El siguiente libro sería dedicado a los siglos de oro, la poesía de los siglos de oro. El siguiente es dedicado a nuestro tiempo, este tiempo que está viendo cómo los acorazados americanos cruzan el Mediterráneo y cómo la gente muere en las pateras. Y el séptimo libro está dedicado a personajes señeros que han estado vinculados con el Mediterráneo, desde John Keats hasta Jesucristo, ¿no? Y a través de su historia. Ese es para mí el libro más importante que yo he escrito. Y finalmente preguntarte, ¿hay algún proyecto en el cual estés embarcado ahora mismo o que tengas, en fin, en mente de llevar a cabo? Bueno, estoy escribiendo una novela que trata de explicar esa transformación tan grande que yo he vivido desde que nací, y cuando todo me parecía más o menos seguro, hasta este momento, ¿no?, en que todo nos parece confusión, incertidumbre, que un día te despiertas con la inquietud del rescate, otro día te despiertas con la inquietud del yidaísmo, otro con la de las separatistas, ya no sabes a dónde acudir, pero no solamente a nivel español, sino a nivel mundial, es decir, y claro, todo eso crea una desazón que trato de explicarla en una novela. Pues Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa desde aquí, y te invitamos a que en otras ocasiones estés con nosotros también. Muchísimas gracias, Paco. Y desde luego encantadísimos de que formes parte de este grupo de personas que ya en esta trayectoria que llevamos en nuestro programa formes parte de ella. Muchísimas gracias. Estupendo. Muchas gracias a ti, Paco, que siempre es una alegría que cuentes conmigo para todo. A ti, Fernando. Bueno, pues no os vayáis todavía, porque en unos instantes estará con todos vosotros Carmen Pérez con las novedades literarias. Hola, soy Carmen de Librerías Picasso y vengo a daros las recomendaciones para esta semana. Comienzo con una novela que Random House acaba de editar hace unas chiquititas y que no quiero que pase desapercibida porque es una historia muy íntima, muy bonita, y que trata la gran epidemia que nos asola ahora mismo, que es la soledad. Entonces se llama Nosotros en la noche, una novela preciosa en la que los personajes se abren en canal para los lectores. No la dejéis escapar. Y luego me gustaría recomendaros, y ahí le voy a poner muchísimo corazón porque es de una granadina, y me gusta decir que es de una granadina porque es Pájaro Indiano, de Belén Ortega. Esta chica es dibujante y Norma entre ellos le ha editado un par de cositas estupendas, y este es uno de ellos, El Pájaro Indiano, una historia de supervivencia que sucede en la Costa Brava,
y la verdad el dibujo es espectacular y el guión es muy bonito. Os lo recomiendo no solo por el hecho de que sea una granadina, pero sí que tiene que tener más peso y tenemos que apreciar lo que tenemos en nuestra tierra, el pájaro indiano. Y por último, para los pequeños, no tan pequeños, para el público infantil, Egiptomanía. Un libro que nos trae Maeva Young, es una preciosidad. Es un regalazo para cualquier biblioteca, pero para la de un niño que pueda disfrutar de Egipto. No sé, nos parece un gran acierto, tanto por tratar pues eso, el tema de Egipto, luego hacerlo de la manera que lo hace. La información es exquisita y sobre todo lo divertido de la edición por las solapas y lo que van descubriendo y lo que pueden ir descubriendo los niños. Un libro súper recomendable para el cumple y para de cara a Navidades y fiestas. Pues hasta aquí mis recomendaciones, nos vemos la semana siguiente. Chao.